Bueno, ahí ya estamos grabando. Vamos entonces a comenzar a desarrollar el primer tema, transformadores. ¿Sí? Vamos a ver los tipos constructivos. Esta primera parte es toda una parte descriptiva. Tenemos los tipos constructivos. Este es un esquema básico en donde acá vemos qué es lo que es un transformador, aunque esto todos ya lo conocen, pero bueno, debemos comenzar desde cero como corresponde, ¿sí? Este es un esquema, este que tenemos acá, es un esquema representativo, un esquema, digamos, un esquema didáctico. Esto sería un transformador secundario, en donde tenemos un bobinado primario, tenemos un circuito ferromagnético. Este circuito ferromagnético es de hierro silicio, chapas de hierro silicio, laminadas de grano orientado, ¿sí? Para que conduzcan con mucha facilidad el flujo generado por el bobinado que denominamos primario. Estos bobinados primario y secundario. En el primario es donde vamos a conectar la alimentación y en el secundario es donde vamos a conectar la carga. Recordemos que los transformadores pueden ser tanto reductores como elevadores, ¿está? Ya sea reductor o elevador, siempre el primario es el que está conectado a la red de alimentación del transformador y el secundario es el que está conectado a la carga. Bueno, entonces ahí tenemos dos circuitos, uno primario y uno secundario. Todo esto sobre un circuito magnético. Los conductores que se utilizan para los bobinados son normalmente de cobre, ¿sí? Aunque también existen transformadores ya con conductores de aluminio, ya sean conductores, digamos, de sección circular o planchuelas de aluminio o láminas de aluminio. También existen algunos transformadores con láminas de aluminio. Esos hilos de cobre son normalmente, como les digo, de cobre esmaltado o planchuelas. Esas planchuelas van encintadas. Cuando se utilizan planchuelas, se las aísla, se las encinta, ¿no es cierto?, con un papel especial para transformadores. Estos primarios y secundarios, como les dije, están montados sobre ese núcleo de hierro silicio, ¿sí? Denominamos núcleo normalmente o columnas a la parte donde se encuentran los bobinados, ¿sí? Es decir, el circuito magnético tiene dos partes. Una es lo que denominamos el núcleo o columna, que es donde se encuentran las bobinas, y después la otra parte que conecta esas columnas es lo que normalmente denominamos yugo o también se lo denomina culata, ¿sí? Bueno, acá tenemos una representación de un transformador monofásico. Este es un transformador monofásico ya real. Fíjense el detalle con respecto a la gráfica anterior. Acá esto ponemos un bobinado de un lado en una columna y otro bobinado en la otra columna, pero esto es una figura representativa, esto es algo didáctico para poder explicar y para poder interpretar con más facilidad el funcionamiento de ese transformador, ¿sí? Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de un transformador monofásico, fíjense en ustedes que están las dos columnas, esta y esta que está acá, pero fíjense ahora que el bobinado primario está una parte arrollada sobre una columna y la otra parte sobre la otra columna. ¿Ven? Y lo mismo para el secundario. El secundario igual, está arrollado una parte sobre una columna y la otra parte sobre la otra columna. Bueno, con esto, ¿qué es lo que se gana? Esto se gana, digamos, optimizar
la circulación del flujo magnético a través de ese circuito magnético. En otras palabras, ¿sí? Lo que estamos haciendo, estamos disminuyendo los flujos dispersos. ¿Qué es lo que son esos flujos dispersos? Bueno, esos flujos dispersos son flujos, líneas de campo que se van por el aire, ¿sí? Y no se concatenan a través del circuito magnético. Por lo tanto, esas líneas de campo que se fueron por el aire, bueno, se pierden, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros logramos que el flujo generado por el primario sea concatenado en su mayor parte por este secundario, ¿eh? Este sería un transformador a columnas común. Este otro que está acá es un transformador, ¿sí?, acorazado. Acá tenemos las dos figuras abajo, en donde, cuidado, ¿sí? Acá esto no se observa, pero en realidad acá hay una conexión entre las bobinas. Una parte, acá es una mitad primario, la parte de arriba, y una parte secundario, que es la parte de abajo. Esta parte de abajo, ¿sí? Entonces ahí están, se muestran como si fuesen dos bobinas. Esto parece que fuese el transformador anterior, ¿sí? Pareciera que fuera este, pero no, en realidad es esta distribución que se muestra arriba. Bueno, el transformador acorazado es un transformador muy robusto, ¿está? Es un transformador más robusto. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque las bobinas ahora, esas bobinas, tanto del primario como del secundario, se encuentran, ¿no es cierto?, dentro de todo ese circuito magnético. Por lo tanto, estas bobinas, ¿sí?, siempre se acuñan dentro de lo que es el núcleo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque en los transformadores, es decir, esto, como ustedes saben, física 2, acá van a ver ustedes que a medida que vamos desarrollando todos los temas, ¿no es cierto?, que tenemos que ver, ustedes van a ver que siempre partimos de los conceptos básicos de física 2, ¿sí? Entonces, siempre me voy a remitir al principio básico para que luego podamos entender por qué motivo, ¿no es cierto?, se lo construye o es de esa manera. Bueno, entonces los bobinados siempre están, ¿sí?, digamos, están anclados, ¿no es cierto?, o están sujetos a través del núcleo. Y esto se hace con tacos de madera. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque nosotros sabemos, por física 2, que cuando tenemos dos conductores, uno pegado al lado del otro, y por esos conductores circulan corrientes, sabemos que aparecen esfuerzos, ¿sí? Aparecen esfuerzos electrodinámicos. Esos esfuerzos hacen que los conductores de esas bobinas, ¿no es cierto?, sufran movimientos. Bueno, en una bobina de un transformador no tiene que sufrir ningún movimiento, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Bueno, un movimiento permanente, ¿no es cierto?, un mínimo movimiento de un conductor, ¿no es cierto?, con otro, esos conductores se van moviendo, se van tocando, se van raspando y pierde la aislación. Pierde esa aislación que tiene ese barniz aislante que ya viene de fábrica, ¿sí? Se sale la aislación y por lo tanto quedan esas dos espiras, comienzan a cortocircuitarse. Entonces ya es un problema. ¿Por qué? Porque bueno, esos cortocircuitos internos que van sucediendo entre espiras contiguas, una al lado de la otra, va haciendo que a lo largo del tiempo ese bobinado termine quemándose, ¿sí? Es por eso que hay que sujetarlas. Entonces, este tipo de transformador acorazado es un transformador muy robusto y que soportan grandes esfuerzos electrodinámicos, ¿sí? Bueno,
Los transformadores monofásicos los encontramos de dos maneras, o los encontramos muy chicos o los encontramos muy grandes, ¿sí? Los transformadores monofásicos chicos son los que se utilizan, por ejemplo, para reducir la tensión de 13.200 voltios a 220 voltios, por ejemplo, en la zona rural. En la zona rural donde hay, ¿sí?, 2, 3, 4 casas y bueno, hay que proveer a esa gente de energía, se hace una línea de 13.200 voltios, esa línea de 13.200 voltios, ¿no es cierto?, son líneas largas que pueden alimentar grandes consumos. Entonces, de esa línea de 13.200 voltios se reduce directamente tomando dos fases, son líneas trifásicas, la de 13.200 voltios o 13,2 kilovoltios. Entonces se toma dos de las tres fases y se reduce a la salida del transformador a 220 voltios. Esos transformadores son transformadores de pequeñas potencias, como les digo. ¿Por qué? Y bueno, porque es para alimentar un grupito pequeño de casa donde no tenemos una carga elevada, ¿sí? Hasta 10 kVA se los encuentra, ¿no es cierto? Se los fabrica hasta potencia de 10 kVA. Son de monoposte, o sea que en un solo poste está montado ese transformador. Y después tenemos transformadores de gran potencia, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplito no son transformadores de distribución, estos son transformadores de potencia, ¿sí? Acá yo les voy a hacer una aclaración ahora cuando veamos los transformadores trifásicos, en donde los transformadores los clasificamos en transformadores de distribución y transformadores de potencia. Los transformadores de distribución son todos estos que distribuyen la energía a consumos en baja tensión. Por ejemplo, los transformadores que nosotros tenemos en la calle, ¿no es cierto?, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en donde nosotros vemos que esos transformadores, ¿no es cierto?, están distribuyendo la energía a los domicilios. Bueno, por eso denominamos transformadores de distribución. Pero existen otros grandes transformadores, que son transformadores intermedios para ir reduciendo la tensión en forma gradual, que son transformadores de potencia, ¿sí? Transformadores de potencia. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, ¿sí?, transformadores, un ejemplo es un transformador de 48 megavolt-ampere, fíjense en la potencia, y se conectan tres transformadores monofásicos para construir un banco trifásico. ¿Esto cuándo se hace de esta manera? Bueno, se hace cuando no se puede, debido a la potencia elevada, no se puede construir un transformador trifásico, ¿no es cierto?, un transformador trifásico para tanta potencia. ¿Por qué motivo? Y porque sería un transformador muy, muy grande. Y recuerden ustedes que los transformadores hay que construirlos en una fábrica y luego hay que transportarlos, ¿sí? Entonces lo que sucede muchas veces es que esos transformadores son tan grandes que no se podrían transportar hasta el lugar donde se lo va a colocar. Entonces, bueno, entonces se pueden hacer bancos trifásicos con transformadores monofásicos, ¿sí? Escucho. Si podría explicar los transformadores de alta potencia de vuelta. ¿Cómo? Perdón. Si podía explicar los transformadores de alta potencia de vuelta, porque no lo entendí. Vuelvo a repetir. Cuando se necesita reducir la tensión, ¿no es cierto?, en alta tensión,
y se necesita reducir, es una línea de mucha potencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que colocar un transformador trifásico. Hay veces que ese transformador trifásico, de acuerdo a la potencia que se necesita transformar, es un transformador muy grande. Entonces ese transformador no se puede transportar. Está desde la fábrica al lugar de emplazamiento. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se hacen? Se fabrican transformadores monofásicos. Esos transformadores monofásicos sí se los puede transportar sin dificultades. Y luego, una vez que están esos tres transformadores, se los interconectan entre sí formando un banco trifásico de transformadores. ¿Está? Un banco trifásico y cumple la misma función que cumpliría un transformador trifásico. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, vamos ahora al transformador trifásico, ¿sí? Bueno, dentro de lo que son los transformadores trifásicos, acá tenemos un esquemita en donde aparecen las bobinas nada más, ¿sí? Aparecen tres bobinas en lo que sería un primario, que es el que va a conectarse a la red, y aparecen tres bobinas en el secundario, que es donde se va a conectar a la carga. Bueno, acá aparecen las bobinas sin conectarse entre sí. Bueno, aparecen sin conectarse entre sí, ¿por qué? Porque se pueden conectar de distintas maneras, ¿sí? Para la conexión de estas bobinas existen tres tipos de conexión. La conexión estrella, la conexión triángulo y la conexión zigzag. ¿Qué es lo que es esto? No importa, ya lo vamos a ver, ¿sí? Tenemos todo un tema para desarrollar, que es lo que se denomina polaridad, desfase y secuencia, en donde ahí vamos a hablar de los distintos tipos de conexiones, sus diagramas fasoriales, o sea, ahí lo vamos a ver en detalle, ¿estamos? Bueno, entonces es por eso que acá no aparecen conectados porque, bueno, se pueden conectar de distintas maneras, ¿eh? Por ejemplo, miren, si quisiéramos conectar acá estos primario y secundario, por ejemplo, a ver, una conexión estrella para el primario y una conexión estrella para el secundario, por ejemplo, y lo podríamos hacer conectando acá esto. De esta manera hacemos ahí el centro de la estrella para el primario y acá hacemos el centro de la estrella para el secundario, ¿verdad? Y ahí tendríamos una conexión estrella-estrella. ¿Ah? Estrella-estrella. Después vamos a ver los diagramitas fasoriales correspondientes y ahí va a salir el grupo de conexión al cual pertenecería este tipo de conexión. ¿Estamos? Eso como para que tengan ustedes una idea de qué es lo que estamos hablando, pero ya todo esto lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Ya todo esto lo vamos a ver en detalle. Bueno, muy bien. Vamos, continuamos entonces. Acá tenemos, ¿sí?, el transformador trifásico. Ven que tanto el primario como el secundario se encuentran en la misma columna, ¿ven? Primario y secundario en la misma columna, primario y secundario en la misma columna. Esto también es para lo que yo les comenté recién, para que tengamos un mejor aprovechamiento del circuito magnético. Bueno, entonces tenemos de pequeñas potencias, o sea, desde 10 kVA, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los monofásicos dijimos tenemos hasta 10 kVA. Bueno, a partir de los 10 kVA ahora los empezamos a construir en forma trifásica. Y también son transformadores rurales, ¿sí?, de 10 a 20 kVA, transformadores rurales de monoposte hasta transformadores de mucha potencia, como transformadores muy grandes de 150 megavolt-ampere, ¿sí? Vuelvo a repetir, el límite de la potencia con la que se construyen los transformadores está dado básicamente por su tamaño, ¿sí?
debido a lo que les comenté recién, que sería muy difícil de transportar, ¿eh? Bueno, los transformadores son elevadores, ¿en dónde? En las centrales. En las centrales, cualquier tipo que sea, ¿sí? Por ejemplo, una hidroeléctrica, tenemos muchas acá en Mendoza, ¿no es cierto? O una central térmica, también tenemos algunas acá en Mendoza, en donde se genera aproximadamente entre 13.200 y 13.800 voltios. Esa es la tensión a la que genera ese generador de energía. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que transportar la energía al centro de consumo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que elevar la tensión. Al elevar la tensión, vamos a disminuir la corriente en la misma proporción, ¿sí? La misma proporción a la cual estamos elevando la tensión, la corriente disminuye, ¿no es cierto? Porque recordemos que un transformador no consume potencia. Un transformador lo único que hace, eleva la tensión y reduce la corriente, en el caso que sea elevador. Y luego los transformadores reductores. Bueno, cuando se reduce la tensión, aumenta la corriente, ¿sí? Entonces tenemos elevadores en las centrales y reductores en las subestaciones primarias. Estas subestaciones primarias, estos son los transformadores de potencia al cual yo les hice referencia. Igual que los elevadores de tensión, todos esos también son transformadores elevadores de potencia. Y luego tenemos los de distribución. En las ciudades, ¿sí? Fábricas, zona rural, todo eso, ¿no es cierto? Son transformadores de distribución y también de distribución en lo que denominamos ya baja tensión en los barrios, ¿sí? Normalmente, a ver, un transformador de distribución puede reducir, por ejemplo, en una fábrica, puede reducir desde 33 kilovoltios a 13,2 kilovoltios, ¿sí? Y alimenta a una fábrica, que es una fábrica importante, y lo alimenta en 13.200. Luego la fábrica tendrá su propio transformador para reducir la tensión a 400, 231, que es con lo que se utiliza, ¿verdad? Pero bueno, a esos transformadores también los denominamos de distribución, ¿sí? Y luego los que tenemos en la calle, que son que reducen de 13.200 voltios a 400/231, ¿sí? 400 voltios sería tensión de línea, o sea, la diferencia de potencial en vacío entre dos fases distintas. Y 231 voltios, la tensión de fase entre cualquiera de las fases y el neutro, ahí tenemos la tensión de fase. ¿Cuánto es? 231 voltios en vacío. A ver, luego cuando conectamos la carga, produce una caída de tensión y ahí tenemos los 380 y 220 al cual nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Estamos acostumbrados a hablar de 380 voltios trifásicos, 220 voltios monofásicos, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá tenemos el transformador trifásico acorazado. También ahí tenemos, ven, primario y secundario por cada una de las fases, ¿no es cierto? Estaría cada una de estas, están las dos bobinas, primario y secundario. Bueno, estos son transformadores muy, muy robustos que, por ejemplo, se lo utilizan para hornos eléctricos. ¿Por qué motivo para hornos eléctricos? Bueno, porque un horno eléctrico, ustedes habrán visto, ¿sí? Ya seguramente conocen, por ejemplo, en una acería o en una fundición, cómo se produce la fundición de los metales. Por ejemplo, podemos hablar de una fundición en donde tenemos un electrodo, ¿verdad? Tenemos un electrodo de carbón y tenemos una cuba. Entonces, entre el electrodo y la cuba se genera una diferencia de potencial y se produce una gran circulación de corriente.
esa gran circulación de corriente es la que funde toda esa masa, todo ese metal, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos una gran circulación de corriente. El transformador que está alimentando a ese horno es un transformador de este tipo, un transformador acorazado. ¿Por qué motivo? Y porque prácticamente trabaja en cortocircuito. O sea, ya está diseñado de esa manera. Y por tener que trabajar con grandes intensidades de corriente, como yo les comentaba recién, los esfuerzos electrodinámicos que aparecen son esfuerzos muy grandes, ¿no es cierto?, que los tiene que soportar ese transformador. ¿Ah? Bueno, muy bien. Acá tenemos entonces un ejemplo, un horno eléctrico de 13 megavolt-ampere. Fíjense, de 41.000 voltios a 70 o 120 voltios. Fíjense que la tensión de salida es sumamente baja. 32.000 amperes. Claro, si nosotros vemos, estamos reduciendo de 41.000 voltios a 120 voltios o a 70. ¿Qué pasa con la corriente? Y la corriente está aumentando en la misma proporción. O sea que vamos a tener una corriente muy, muy grande, ¿sí? Esa corriente es la que produce la fundición, ¿no es cierto?, de esa masa de metal. Bien, acá tenemos el último que vemos, es el transformador de 5 columnas. Este es un transformador que se utiliza para grandes potencias. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque al tener 5 columnas nos permite hacer el transformador más bajito, más petizo, ¿está? Más bajito que uno de 3 columnas. Por lo tanto, es un transformador que luego se va a poder transportar, ¿no es cierto? O sea, el carretón que lo va a llevar va a poder pasar por debajo de los puentes, va a poder pasar por debajo de las líneas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se lo hace de 5 columnas y eso hace que sea un transformador más bajito, más fácil de transportar. Acá un ejemplo, un transformador de 150 megavolt-ampere que reduce de 225 kilovoltios a 15 kilovoltios. Transformador de gran potencia. Bueno, muy bien. El transformador trifásico hexafásico, estamos, a ver un segundito, ya se cumple el tiempo de grabación. Voy a cortar acá la grabación, ¿sí? Voy a cortar la grabación y luego voy a volver a grabar, ¿sí? Vamos a detener. Entonces luego arrancamos en este transformador.